En esta oportunidad veremos un problema correspondiente a esfuerzos cortantes torsionales. Se pide que se encuentren los diámetros, tanto el diámetro externo en el eje y el diámetro interno en el eje, porque esto es un eje hueco. Bueno, acá tenemos lo que son las fórmulas y podemos entender lo siguiente. La primera corresponde al módulo de sección polar, ZP. La segunda es la fórmula de esfuerzo cortante máximo, obviamente torsional, y acá tenemos lo que es el par torsional y acá tenemos el módulo de sección polar, que se nombró anteriormente arribita. Acá tenemos un despeje de la segunda ecuación, de esta que está acá arribita. Simplemente se ha despejado. Y abajito tenemos esta de acá para encontrar el módulo de sección polar cuando tenemos tanto el diámetro interno, que sería ese, como el diámetro externo, que sería este de acá. Ahora acá la J significa que es el momento de inercia del perfil circular, es decir, el momento de inercia polar. Y la C es el radio, es decir, es la distancia que hay desde el centro a donde está el máximo esfuerzo, es decir, a la parte posterior del perfil circular. Recordemos que aquí está el radio y ese es el valor de C. Y recordemos que en la parte posterior, ahí es donde está el máximo esfuerzo cortante. Entonces cada vez va disminuyendo el esfuerzo cortante. Entonces, donde está el máximo, a esa distancia está aplicado lo que es el C. Bueno, comencemos con la resolución. Primero recopilando los datos y después vamos a ver cuál de estas ecuaciones necesitamos emplear. El problema dice así: determine el diámetro externo e interno, se pide que se determine los diámetros, que se requiere para que una flecha hueca transmita un par de torsión de esta cantidad, de 1500 Nm, con un esfuerzo cortante torsional máximo de 50 megapascales. Dice que haga que la relación del diámetro externo al diámetro interno sea de 1.2, es decir, el externo sea 1.2 veces más grande que el interno. A eso se refiere. El primer dato que tenemos es el esfuerzo máximo. Si se dan cuenta, en la parte superior aparece como megapascal. Y acá lo hemos escrito como 50 millones de pascales. Recordemos que el prefijo mega significa 1.000.000. Por eso son 50 millones de pascales. El otro dato es el par de torsión. El par de torsión, de hecho, se da acá. Y dice que ese par es de 1500 Nm. Entonces acá tenemos 1500 Nm. Y el otro dato viene relacionado con esto de acá, con esto, que dice que el diámetro externo es 1.2 veces más grande que el interno. Entonces, el interno yo debo multiplicarlo por 1.2 para obtener una igualdad. De esta forma quedaría que el diámetro externo va a ser igual a 1.2 por diámetro interno, porque esto es más chiquitito. Tengo que multiplicarlo por 1.2 para que sea igual al externo. Ahora, ¿qué es lo que se pregunta a los diámetros? Tanto el diámetro interno como el diámetro externo. Esas son las preguntas. Las incógnitas son las siguientes. Las incógnitas serían el diámetro externo, que lo conocemos como D sub 0, está ahí, y el diámetro interno, que lo conocemos como D sub I. Pero a pesar que ellas sean las incógnitas, tenemos otro problema. Y el otro problema es que el ZP, que es el módulo de sección polar, tampoco lo conocemos. Lo que podríamos realizar sería lo siguiente, es decir que el diámetro externo es 1.2 por el diámetro interno. Y lo que podríamos realizar es cambiar el diámetro externo por un diámetro interno. Por ejemplo, ahí y acá. Y trabajaríamos únicamente y exclusivamente con el diámetro interno. Él sería la incógnita. Pero ¿qué pasa? Pasa que el ZP sería otra incógnita. Entonces, de ese punto de vista, debemos calcular lo que es el ZP, que es el módulo de sección polar, y se calcula con esta fórmula, donde dice que el par dividido por el esfuerzo cortante torsional máximo me va a dar lo que es el módulo de sección polar. ¿Y por qué debo ocupar esta? Porque yo tengo lo siguiente, yo tengo el esfuerzo cortante torsional máximo y también tengo el par de torsión. Entonces ahí tengo el esfuerzo torsional máximo y acá abajo tengo el par de torsión. Entonces puedo calcular esto de acá. Entonces nuestro análisis queda de la siguiente forma. Y el análisis quedaría así. Dice calcular el módulo de sección polar ZP con esta fórmula.
que lo que hemos dicho. Luego que yo ya tengo el módulo de sección polar, podré calcular el diámetro interno con esta de acá. Lógicamente, reemplazando esta equivalencia en D sub 0 para que la ecuación quede solamente escrita en términos del diámetro interno. Y ahí podré calcular el diámetro. Una vez que tengo el diámetro interno, podría calcular el externo con esta de acá. Y ahí estaría todo el problema solucionado. Comencemos entonces. Dice acá, cálculo del módulo de sección polar. Esta es la fórmula. Y acá lo que tenemos que realizar es obtener el ZP con los datos que están acá. Entonces vamos a copiar la ecuación acá abajo y vamos a reemplazar en este caso lo que es el par y el esfuerzo cortante torsional máximo. Primero acá tenemos lo que es el esfuerzo cortante torsional máximo. Él se reemplaza ahí abajito. Lo copiamos y lo pegamos. Lo mismo ahora yo tengo que realizar con el par, en este caso el par torsional. El par torsional está acá. Ahí está él. Entonces yo lo llevo donde está la letra T. Entonces, lo copio y lo pego acá. Ahí quedaría. Entonces ahora hay que resolver esto. Recordemos que si alguien está preguntándose qué pasa con la unidad de medida, que el pascal es newton sobre metro cuadrado. Ahí está. Entonces si quieren, en este caso extraemos las unidades hacia afuera para ver qué es lo que sucede con las unidades de medida. Saqué el newton metro hacia afuera y el newton sobre metro cuadrado también hacia afuera. Lo que puedo hacer acá es aplicar esta división. Entonces, para aplicar esta división, lo que podría yo hacer es decir lo siguiente, que el newton lo puedo cancelar con ese newton, porque ambos son numeradores. Como el metro es un numerador y el m cuadrado es un denominador de la otra fracción, lo que pasa con ello es que se multiplican, porque recordemos que se multiplica el numerador de la primera con el denominador de la segunda. Y acá se multiplica el denominador de la primera con el numerador de la segunda, ¿no es cierto? Por eso que ellos se cancelan, que queda uno arriba y el otro abajo. Como estos se multiplican, quedarían en metro cúbico. Y esa sería la unidad, metro cúbico. Entonces ahora resolvamos esto. Serían 1500 dividido en 50 millones. Para ello debemos tomar una calculadora. Acá tenemos una calculadora. Colocamos la fracción. Arriba anotamos el 1500. Entonces, para anotar acá abajito, que sería esta cantidad, simplemente bajamos. Puede ser con esa tecla o con esta de acá. Anotamos abajo 50 millones. 50 sería 1, 2, 3 ceros y 1, 2, 3 ceros. Apretamos el igual y esta tecla para que entregue el resultado. Serían 0,00003 metros cúbicos. Entonces, eso es lo que debemos anotar como ZP. Entonces, este valor que está acá, ese de ahí, lo anotamos acá en la igualdad de ZP. Ahí, en ese lugar. Serían 0,0000, son 4 ceros después de la coma, 3 metros elevado a 3, o metros cúbicos. De esta forma tendríamos lo que es el ZP, el módulo de sección polar. Entonces acá debemos reemplazar lo que es el ZP, que sería este número de acá, y esto lo vamos a reemplazar aquí en este lugar. Entonces vamos a tomar este número, todo este número de acá, y él lo reemplazamos ahí. Por otro lado tenemos esta igualdad, que el diámetro externo es 1,2 por el diámetro interno. Es decir, esa cantidad la escribimos ahí y también la escribimos acá. Y aquí haría los reemplazos correspondientes. Ahora, si se dan cuenta, he colocado paréntesis acá porque se debe reemplazar un valor numérico ahí, también un valor numérico acá y también un valor numérico acá porque poseen paréntesis. En cambio, aquí no se debe reemplazar ningún valor numérico, puesto que es lo que vamos a calcular. Comencemos con esta cantidad. Esta cantidad, como vimos, se reemplaza ahí y también se reemplaza acá. Entonces, la copiamos y la pegamos. La copiamos y también la pegamos acá. Estamos trabajando con diámetro interno y diámetro interno. Mire qué lindo. Y acá el ZP vale esta cantidad. Entonces esta cantidad la reemplazamos. La copiamos y la pegamos. Así de simple. Entonces ahora debemos operar todo esto. Esto no se puede operar porque obviamente solamente sería una cantidad. Pero sí acá. Debemos colocar el 1,2 elevado a 4. ¿Qué sucede acá? Existe una propiedad que dice que si tenemos en este caso el número 4 como exponente, pasa a ser un exponente de esa cantidad y de esa cantidad. Algo así. Pasa a elevar el número
y también a eso de ahí. Entonces, ¿qué pasa si el 1.2 lo elevamos a 4? Si el 1.2 lo elevamos a 4, ¿cuánto da? Daría ese número, 2.0736. Esa cantidad va a quedar multiplicado por el diámetro interno elevado a 4. Pero eso lo vamos a hacer acá abajito, ¿ya? Entonces, según lo que vimos, toda esta cantidad la vamos a cambiar por el número que observamos en la calculadora por diámetro interno elevado a 4. Y quedaría lo que pueden apreciar ustedes. Ahora acá vamos a quitar ese paréntesis y vamos a quitar el paréntesis acá también, ¿ya? Quedaría algo así. Lo que podemos realizar acá es operar esto, es decir, restarlo. Veamos lo que pasa. Cuando restamos estas cantidades, serían 2,0736 menos 1 y conservamos la parte literal, ¿no es cierto? Entonces, si a 2.0736 le quitamos 1, quedaría 1.0736, que sería lo que se muestra acá. Resulta que acá yo puedo cancelar el diámetro elevado a 4 con el diámetro elevado a 1. Existe una propiedad de potencia que dice que se conserva la base, la conservo arriba, ¿no es cierto? Y resto exponentes. Entonces, si hago eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Conservo la base arriba y coloco primero el exponente de la base de arriba menos el exponente de la base de abajo, que es un 1. Como se escribe, se entiende que es un 1. Ahora vamos a continuar la resolución en la parte superior, por un tema de espacio. Entonces acá nosotros podemos restar 4 menos 1, lo cual es 3, que sería el diámetro interno elevado a 3. Y cambiamos esto por el número 3. Entonces ahora lo que podemos realizar es resolver esta división, porque acá hay una división. Para ello esto vamos a separarlo en dos fracciones. ¿A qué me refiero? Que esta sería una fracción. Todo esto es una fracción. Y esto es otra fracción. Esto va a quedar partido en 1 como otra fracción extra. Recordemos que este 1 simplemente se anota para entender que esto es una fracción. Lo que realmente me importa a mí es que yo puedo resolver toda esta fracción. Bueno, todo eso de ahí. O es más aún, yo puedo resolver toda esta multiplicación de fracciones. Todo eso puedo resolverlo si quiero. Y veamos cuánto queda todo eso en una calculadora. Entonces en la calculadora nosotros vamos a meter todo esto. Todo eso en la calculadora le vamos a preguntar cuánto vale. En este caso, cuánto da. Ahí, en el display. Entonces, lo que tendríamos que anotar sería una fracción. Sería en este caso el número pi partido en 16. Y esto lo multiplico por la otra fracción que tengo, que es 1.0736. Y esto lo divido en 1.2. Igual. Y daría ese número. Ese número lo reemplazo en ese lugar, donde está todo eso, que serían 0.1756. 57 aproximado. Entonces lo cambiamos, sería 0.1757. Ahora, si gustan, eliminamos el 1. Entonces esto lo escribimos en este caso no como una fracción, sino como una cantidad, en este caso entera. Y quería escrito así. Bueno, recordemos que este número no tiene unidad de medida. Entonces, como está multiplicando acá, lo que vamos a realizar es pasarlo dividiendo. Entonces, esta cantidad, como dije, va a pasar dividiendo. ¿Y a quién va a pasar dividiendo? A todo lo que está al otro lado. Es decir, todo esto pasa dividiendo a todo esto que está al otro lado. Lo tomamos, lo eliminamos de este lado y pasamos dividiendo todo esto de este lado. ¿Dónde? Acá abajito. Ahí. Y este por lo eliminamos de acá, ya no está. Entonces ahora tenemos, en este caso, una potencia que es el número 3. Esta va a pasar como raíz cúbica a este lado. Bueno, recordemos lo que se hace comúnmente. Se dice que se aplica raíz cúbica a ambos lados, ¿no es cierto? Y obviamente a este lado quedaría el diámetro interno. Entonces quedaría esto que se muestra acá. Entonces acá aplicamos esto en una calculadora. Y esto lo resolvemos en una calculadora, sería raíz cúbica. ¿Cómo ingresamos la cúbica? Creo que es ahí. Sí, esa es la cúbica, fracción 0.00003 y esto dividido en 0.1757. Apretamos el igual y nos daría esa cantidad, que serían 0.05548, que sería el diámetro interno. Entonces, este valor que está acá lo anotamos donde corresponde. Todo ese valor, o sea, no todo, sino una parte del valor, lo anotamos ahí. Entonces acá podemos observar el resultado descrito anteriormente, que es este,
hemos aproximado el 7/8, como se puede apreciar. Entonces, con este resultado podemos calcular el otro diámetro empleando esta igualdad que tenemos acá. Acá tenemos la igualdad y vamos a multiplicar el 1.2 por este diámetro. De esta forma, nosotros sabemos que ese valor lo colocamos donde aparece la simbología correspondiente a dicho valor. Entonces tomamos el valor y lo llevamos a la simbología correspondiente, que está ahí. Y ahora resolvemos esto. Resulta que el valor ya lo tenemos en la calculadora, entonces multiplicamos por 1.2. Entonces, al aplicar eso, el ANS guarda el valor correspondiente. Hablo de ese valor. Presionándolo igual, obtenemos el resultado correspondiente. Y acá tenemos el resultado correspondiente, que sería el diámetro externo. Y así hemos terminado, tanto con el diámetro interno que está acá y el diámetro externo, que es el que hemos calculado. Ahora vamos a dejar un problema propuesto. Este es el problema propuesto, que es el original del libro Robert Mott de resistencia a materiales, y la solución correspondiente la pueden apreciar ustedes. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.